La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. De regreso en La Voz del Derecho Foro Penal, hoy con la doctora Maite Bayona, la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres y el doctor Daniel Largacha, nuestros panelistas de costumbre, y quienes habla Sergio Reyes Blanco. Vamos a reflexionar sobre un tema que preocupa muchísimo y es el que tiene que ver con la libertad, y particularmente con la libertad de los hombres que son procesados por denuncias de delitos sexuales. ¿Por qué tenemos que hablar de que nos preocupa el hecho de que las personas, y particularmente hombres que son denunciados por delitos sexuales, se les imponga medidas de suplemento privada de la libertad? Preocupa porque es una temática que se viene dando no solamente en Colombia, sino en todos los países. Si uno revisa la información en todos los sistemas judiciales, está esta preocupación latente. ¿Por qué se vulnera el principio de presunción de inocencia en el proceso penal cuando somos conocedores, de acuerdo a los estudios y de acuerdo a los análisis, que en materia de delitos sexuales hay un gran porcentaje de denuncias que son falsas, que obedecen a intereses económicos cuando hay en trámite un divorcio, que corresponden a intereses por parte de algunos de los progenitores en quedarse con la custodia del hijo, que obedece a venganzas internas por cuestiones personales entre la pareja? Y esto hace que cuando se formula una denuncia sexual, de inmediato la Fiscalía, en el manejo de la investigación, sin mayor desgaste investigativo, proceda de entrada a dar mérito a la misma para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, teniendo a la persona privada de libertad por 1 año, 2 años, 3 años, hasta que se resuelve el proceso. Y en muchos casos, en muchísimos casos, esos procesos terminan con absolución porque no se logra probar responsabilidad penal frente a los hechos denunciados, o porque efectivamente se demuestra dentro del proceso que todo obedeció a un montaje, a una venganza, a una denuncia falsa por X o Y interés. Es preocupante. ¿Y qué puede hacerse? ¿Cuál es la solución o cuál sería la estrategia para evitar que se incurra en este hierro judicial? Si bien el delito sexual en Colombia ha venido satanizado desde mucho tiempo atrás, los jueces por lo general imponen medidas de aseguramiento sin el mayor desgaste en el análisis para establecer si efectivamente es necesario o no. En la mayoría de los casos la persona perfectamente se puede defender en libertad, pero ante la satanización del delito sexual se procede a la imposición de la medida privativa de la libertad. Esto conlleva a que se presenten violaciones flagrantes a los principios universales y particularmente que se generen muchos, pero muchísimos problemas en la persona que es privada de la libertad. Se afecta su condición de persona, se les afecta físicamente, porque todos conocemos que en las cárceles de Colombia existen unos códigos. Cuando una persona ingresa por delito sexual de un menor de edad, pues proceden a realizarles ciertas cosas al interior del centro de reclusión. Les cuento algo anecdótico. Hace unos años, ya varios años, yo era fiscal de delitos sexuales y recibí un caso que venía de URI con imputación de acto sexual abusivo en menor de 14 años. ¿Cuáles eran los hechos? Un señor del barrio, vecino de la supuesta víctima, cojo, que le gustaba tomar traguito todas las noches, y venía 9 o 8 de la mañana, ya después de haber pasado la noche tomando trago, venía embriagado, y está la niña de la tienda saltando lazo en la mitad de la calle. El hombre la ve y le dice, Juanita, y la abraza, yo la quiero mucho, y le da unos besos en la frente. La niña se repulsa y se caen ante la cojera de él, y la borrachera se caen al piso. La mamá advierte desde el stand de la tienda lo que está ocurriendo y sale gritando, y aparece una patrulla motorizada.
Inmediatamente le dicen a la señora, hay que colocar la denuncia porque esto es un delito sexual. Cuando la niña manifestó que el señor la abrazó y la besó, inmediatamente es un delito sexual. A este hombre lo imputan en la URI, le piden medida de aseguramiento privativa de la libertad y lo mandan a la modelo. Cuando el caso llega radicada y se analiza, inmediatamente se ordenan algunas labores investigativas y una vez analizado el caso, se solicita la preclusión. El juez de conocimiento niega la preclusión porque el delito está satanizado y a los jueces les da temor precluir cuando se trata de un delito sexual donde la víctima es un menor de edad. Apelamos, fuimos al tribunal y el tribunal nos dio la razón. Pero en ese transcurso de tiempo, en concurrencia de los hechos y que se dé la preclusión por parte del tribunal, transcurren, si no recuerdo mal, 4 o 6 meses. En ese término, obviamente, a este señor le aplicaron el código que tienen en las cárceles, fue violado, salió con un trauma grandísimo y miren el daño que se puede ocasionar cuando se procede de manera irresponsable. No solo, no a la imputación, que digamos que, bueno, hágase la imputación, pero no a la solicitud de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, porque no hay suficientes elementos y perfectamente la defensa se puede adelantar en libertad para evitar este tipo de riesgos y de perjuicios mayores que se generan ante una situación en donde se violenta y se vulnera ese principio de la presunción de inocencia. Y este caso no es de una falsa denuncia, fue una situación confusa que se califica mal por parte de los policiales que tienen como primer respondiente el caso y que la URI no se toma el trabajo de analizar, estudiar para evitar que se filtren este tipo de situaciones y de errores judiciales. Con mayor razón, cuando la denuncia obedece a un interés por parte de uno de los progenitores y utiliza al menor en esa intención, bien por intereses económicos frente a un divorcio, bien porque pretenda tener la custodia del menor o bien porque tenga algún otro interés de venganza frente a quien fue su pareja en momentos anteriores. Entonces ese es el tema de discusión y vamos a iniciar. Doctora Carolina Gutiérrez de Piñares. Doctora Carolina. Bueno, un cordial saludo a todos. Y bueno, este tema es muy interesante. Yo quiero sumarle otro delito que es uno que también me preocupa mucho y es las denuncias por violencia de pareja. En ambos delitos, tanto en la violencia de pareja como en delitos sexuales, los hombres salen muy mal librados en estos casos. Y en este punto quiero empezar por hablar un poco sobre los sesgos que tenemos desde el sistema de justicia. Me encanta que esté la doctora Maite acá porque siempre hemos tenido una discusión, somos dos mujeres fuertes. Yo no me declaro feminista, aunque tengo algunas ideas feministas, y Maite sí se ha declarado feminista, pero también en estos casos creo que es importante entender que los hombres también pueden ser vulnerados, y que no siempre son victimarios. Y aquí tenemos un sesgo, y es que tan pronto hay una denuncia sobre un hombre de cualquier tipo de delito que sea violento, sobre todo cuando se trata contra niños, niñas o adolescentes, o mujeres, los hombres casi nunca salen bien librados de estos delitos, y eso es una gran preocupación. Entonces no quiero pensar solamente en los delitos sexuales, sino en los delitos donde los hombres son denunciados y hay una víctima que tiene una imagen vulnerable, ya les digo, niñas, adolescentes o mujeres. Y yo como psicóloga forense he tenido que acompañar varios casos donde me doy cuenta en las evaluaciones que hago, cómo en muchos de estos casos los hombres en realidad son los que son las víctimas. Hoy, por ejemplo, esta mañana tuve justamente una entrevista de un caso que probablemente voy a acompañar, y el hombre casi llorando me decía, la que me pegaba era ella, yo me tenía, y la hijita les contó a los del ICBF, es que mi papito salía corriendo
y se escondía detrás de la nevera o debajo de la cama para que mi mamá no le pegara. Y entonces está acusado él de violencia sexual contra su hijita. Pero también tengo muchos casos de hombres acusados, pero muchísimos, es que cada vez son más y es impresionante, de hombres acusados de violencia contra la mujer, contra su pareja o expareja. Y cuando yo los entrevisto, generalmente los que han sido maltratados son ellos. Tengo un caso que a mí me ha dolido y me da vueltas en la cabeza, una violencia sexual contra él por parte de su pareja, y la pareja es la que lo denuncia. Y voy a contarlo así abiertamente. El hombre llegaba a la casa, él tenía periodos largos donde tenía que estar por fuera porque trabajaba en petroleras, en campo, y cuando volvía, su esposa, una mujer con rasgos celotípicos, lo agarraba de los testículos súper fuerte, como dizque para probar si él había tenido relaciones sexuales con otras mujeres. Y el hombre se quedaba callado. Y yo imagino en esto, este hombre denunciando por esta violencia sexual contra él. ¿Cómo responderíamos en el sistema frente a una denuncia de estas? Y esta es una alerta que yo quiero, a la que yo quiero acudir, apelar. ¿Cómo vamos a acompañar también a los hombres que han sido violentados? Y en este caso a mí me encantaría ahora escuchar la posición de la doctora Maite como mujer feminista, y es: ¿realmente todos los hombres son malos? ¿Todos los hombres son maltratadores? Hay muchos hombres que son protectores, muchos hombres que son cuidadores, pero con ciertos rasgos de personalidad que a veces son dependientes emocionales, y esto hace que sea más fácil que los denuncien, porque los que son realmente maltratadores no son denunciados. Entonces, o no ganan las denuncias. Entonces, creo que ese es un debate importante. Mi primera invitación: ¿cómo vamos a trabajar esos sesgos? ¿Cómo sumamos fuerzas con los grupos feministas? Porque si vamos a pelear los derechos, tenemos que pelear los derechos de todos, de hombres y mujeres. Sí, pero has dicho algo que de la preocupación, Carolina, y es que los hombres verdaderamente maltratadores no son denunciados. ¿Por qué no son denunciados los hombres que realmente maltratan a la mujer o que maltratan a la familia? Aquí entramos, digamos, de pronto en una cuestión que tiene que ver mucho con la psiquis de la mujer y de cierta, no sé si tú que eres psicóloga, existen estudios sobre eso, si la condición, ¿cómo decirlo?, de la mujer, si su estatus tiene que ver con que eso ocurra. Es decir, una mujer que no ha tenido educación, que simplemente hizo la primaria, que tiene que trabajar, hace que cree una dependencia del hombre, y eso la lleva a no denunciar, comparado con una mujer de estrato 5, estrato 6, que fue a la universidad, que es profesional, que tiene independencia económica, que no depende del hombre económicamente, y eso haga que se atreva a denunciar. ¿Hay algo de eso ahí? No, nada que ver. O sea, tengo muchos casos de mujeres, te voy a responder, de estratos 5 y 6, súper preparadas, o mujeres con maestría, muy exitosas profesionalmente, pero con una dependencia emocional altísima. O sea, realmente el tema no es tanto socioeconómico, el tema es muy de dependencia emocional, pero además porque los maltratadores reales generan un nivel de intimidación tan alto sobre la víctima que la víctima se siente incapaz de denunciar por el miedo que le produce qué pasará después de la denuncia. Porque ustedes saben que esos son los casos donde vienen los feminicidios, ¿no? O sea, los casos donde la mujer se logra alejar, pero también con mucho miedo, y son los casos donde no hay protección, porque aquí también es un llamado de atención para mis colegas, los psicólogos y las psicólogas forenses, porque muchas veces basados en nuestros conceptos es que se toman decisiones. Y hay muchos psicólogos forenses muy mal preparados. Hay mucha gente muy buena, pero hay muchos psicólogos muy mal preparados
que hacen malas evaluaciones, porque ustedes saben que basados en esos informes es que se toman las decisiones. Entonces, hombres supremamente vulnerables, emocionalmente dependientes, dizque con calificación altísima en riesgo de violencia. Y hombres que son súper violentos, con un perfil de violencia altísimo y salen dizque sin indicadores de riesgo de violencia. Y uno dice, porque algo estamos haciendo mal, todos nosotros. Pues esa calificación, para que ocurra esa inversión, obedece a que no se están utilizando los protocolos que corresponden, a que el profesional que hace la evaluación realmente no está capacitado ni formado. Nos hace falta más preparación, porque ellos cumplen, lo que pasa es que se basa solamente en una fuente de información, en la víctima. Entonces, imagínate, yo tengo rabia contra mi expareja y entonces van y me hacen una lista de chequeo. Su esposo tiene armas guardadas, su esposo consume licor frecuentemente, su esposo, y entonces si yo soy una mujer que quiero vengarme de mi pareja, yo a todo le doy sí. Y obviamente un puntaje de riesgo, yo no puedo hacer esas evaluaciones de riesgo con una sola fuente. Las evaluaciones deben ser, las evaluaciones de riesgo de violencia deberían ser cruzadas, porque es la única manera de obtener un nivel de objetividad. Esa es otra variable, pero yo sí creo que aquí, yo voy a dejar que la doctora Maite hable. Sí. Perfecto. No sea solamente mi y luego escuchamos a Daniel, que también creo que tiene bastante que aportar para esto. Doctora Maite. Además, la doctora Carolina lo disfruta, es como quiere saber qué va a decir. No, en realidad, pues por supuesto yo soy feminista en los postulados generales del feminismo, pero pues también soy abogada, ¿no? Y ante todo, pues lo más importante o el punto de partida para nosotros siempre tiene que ser la norma. El problema que plantea Carolina es un problema real y es un problema que nosotros como miembros activos del sistema de administración de justicia evidenciamos constantemente. Porque fíjate que tú puedes decir que yo soy feminista, pero al mismo tiempo yo te puedo responder que soy abogada defensora. Y fíjate que la mayor cantidad de personas que me caen a la oficina para efectos de representación como abogada de confianza son hombres que están siendo investigados o acusados por delitos sexuales contra menores o por violencia intrafamiliar, que es un poco esa ampliación que hacía Carolina frente al ámbito violento. Y la verdad es que yo creo que haciendo un análisis tanto de los casos particulares que manejo como de la respuesta social a estos fenómenos, hay digamos que dos situaciones respecto a las cuales a mí me gustaría llamar mucho la atención. Lo primero es que, por supuesto, siendo feminista debo partir de una realidad y es que es incomparable en términos de cifras reportadas y no reportadas la violencia ejercida contra la mujer y la violencia ejercida contra los hombres, y eso es una realidad que no se puede discutir y que no vamos, digamos, acá a entrar a sopesarla porque está decantada. Y en ese orden de ideas, pues claramente los estudios, las investigaciones, los desarrollos, los medios de comunicación se van a centrar en una realidad que es más grave para el género femenino que para el género masculino. Ahora bien, ello no significa que el género masculino no sufra manipulación del sistema de administración de justicia, no sufra escrache, porque el escrache es otro de los temas que han sido fuertemente cuestionados de cara a esas situaciones de venganza, animadversión. Lo que mencionaba Sergio es clave y es, oiga, es que las mujeres de ahora no son las mujeres de antes, volviendo al feminismo. Luego las mujeres de ahora son mujeres, como tú también lo mencionabas, Carolina, estudiadas, que tienen una experiencia vital importante, que tienen una experiencia social importante y que ello, por supuesto, las dota de herramientas para, en determinado caso, si así lo consideran, pues actuar en contravía de su compañero, por las razones emocionales que sean, porque ya se quiere desquitar, porque no lo quiere, no quiere seguir con él, porque quiere la custodia y porque quiere el divorcio a favor. Y esos son dos conceptos muy utilitaristas que la norma civil habilita. Ojo, porque es una causal de divorcio los tratos, los malos tratos, los maltratos, la violencia. Ojo, porque es una causal de pérdida de la custodia, la violencia. Entonces, fíjate que no es que la misma norma nos esté dando un trato discriminatorio para hombres y para mujeres,
porque realmente para mí, tanto el tipo de feminicidio como el tipo de violencia, como los delitos sexuales están bien construidos en la norma, y el hecho de que en la violencia intrafamiliar haya un agravante cuando se trata de una mujer, a mi modo de ver, está bien construido. Esto deriva dos grandes, digamos, problemas. El primer problema es que socialmente nos vamos siempre a los extremos. Entonces, socialmente, tanto los funcionarios del sistema como los medios de comunicación, como la colectividad en general, identifica un fenómeno y lo generaliza. Creo que eso es un gran error. Generalizar hacia un lado o hacia otro es un gran error, sobre todo en materia de administración de justicia, porque cada caso es un mundo en sí mismo. Eso por un lado. Entonces, esa mala información, que por supuesto atenta contra lo que el mismo feminismo reconoce como las nuevas masculinidades, pues precisamente hacen que el hombre sienta que el sistema no lo apoya, sienta que no lo respetan en la administración de justicia, no lo escuchan, y eso es cierto. O sea, eso no es mentira. No es que el hombre se lo esté inventando y se esté victimizando, eso es cierto. Y la sociedad se encarga de decirle al hombre, ay, ahora va a llorar, precisamente en esa cultura machista y patriarcal que también reconoce el feminismo, pues el hombre crea una masculinidad frente a la cual no se siente que no tiene por qué acceder al sistema. Pero insisto, normativa y procesalmente el tema está bien planteado frente al tema de igualdad. Pero ¿no será entonces más bien que se está masculinizando es la mujer? ¿No que el hombre cree nuevas masculinidades? Porque eso puede ser el asunto en cuestión. Y ya frente, digamos, a cómo lo manejan los operadores judiciales, pues es otro problema que tenemos que entrar a revisar, porque definitivamente el operador judicial ha entrado en una línea que no corresponde a la que se debe, que es la imparcialidad. Y siempre termina enrutándose por favorecer a quien se considera el género más débil, y no es el género débil. Yo ni siquiera creo que es un tema de favorecerlo, Sergio, ¿sabes? Creo que es un tema de, oiga, nos está pidiendo que actuemos con perspectiva de género, eso estamos haciendo, pero no puede dejar de lado que también hay hombres victimizados, y creo que ahí es donde influye mucho lo social y demás para efectos del tratamiento que reciben los hombres. Y que son los errores de la perspectiva de género, porque se crean entonces son ideologías de género. Y eso está incursionando en el sistema de justicia. Y yo quisiera que el doctor Daniel, que ha tenido que intervenir en tantos procesos en donde de pronto se han tocado temas como el que estamos abordando, que nos diera su perspectiva. No sé si Mike tenga algo más. Cierro solo con una idea frente al tema del procedimiento como tal, porque ya, digamos, estoy consolidando o partiendo de la base de que la norma está en términos de igualdad, pero las prácticas sociales son las que lo dañan. Claro, la norma no tiene discusión, el tipo está bien construido. Claro, pero es cómo lo estamos aplicando. Eso por un lado. ¿Qué enfoque le estamos dando? Y es donde está el hierro y donde está el error, precisamente porque no hay formación frente al funcionario judicial, frente al investigador, frente a los peritos, que son los que tienen en determinado momento que dar. Ese es el segundo tema que quería manejar, porque el primero es de enfoque. Oiga, es que todo el mundo parte de la base de que el hombre es violento por naturaleza, que era lo que estaba diciendo Carolina, y todo el mundo incluye jueces, policías judiciales, fiscales. Sí. Ese es el primer eslabón, pero el segundo es que la forma en la que se investigan los delitos sexuales está mal construida, que era el llamado que hacía Carolina. Entonces, todos los psicólogos forenses o todos los miembros de medicina legal hacen la valoración médico-legal sobre los menores presuntamente víctimas de delitos sexuales bajo un protocolo que se llama SATAC, y la comunidad científica en materia de psicología y psiquiatría dice, eso no sirve para nada, hace décadas. Entonces, yo no soy experta en esa área, pero si eso es lo que utiliza el sistema de medicina legal, que es el que reporta el tema de la valoración de los menores presuntamente por delitos sexuales, pues ahí es donde uno dice, fíjese que el sistema está mal construido para probar la culpabilidad de un hombre en materia de violencia, pero además tenemos un enfoque social que yo no lo llamaría ideología, lo llamaría falta de capacitación o falta de preparación de las personas que intervienen en la administración para tomar esa clase de decisiones con objetividad. Muy grave también es el imaginario colectivo, porque el imaginario colectivo también juega mucho
en esta situación y en estos problemas. Y un imaginario colectivo que es patrocinado por los medios de comunicación. Porque ante cualquier situación donde una mujer es victimizada, es maltratada, sale inmediatamente toda la prensa a informar, a calificar el hecho como un, bueno, ustedes bien lo saben. Entonces eso ayuda también a crear un imaginario colectivo que perjudica a quien tiene la misión de, en determinado momento, revisar el caso y tomar decisiones. Yo creo que eso también juega. No sé si la doctora Carolina quiere anotar algo o pasamos al doctor Daniel. No, le voy a dar paso al doctor Daniel. No, mira, como siempre, un gusto estar en el programa y sobre todo con la doctora Maite y la doctora Carolina. Este es un tema muy interesante en el que, al igual que... Gracias por lo que me toca. Mire, eso es producto de ese imaginario del que yo hablaba, ¿no? Favorezcamos a la mujer, con mucho respeto, pero en este caso te entiendo y acepto la apreciación. No, acá en la oficina nos sucede lo mismo que a Maite y nos llegan muchos de estos temas de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, y la verdad yo sí considero que, digamos, esto se ha salido un poquito del curso natural de lo que debería ser un proceso penal. Yo coincido con ella y contigo cuando hablamos de que la norma está bien construida. Yo considero que el enfoque, la perspectiva de género tiene una buena intención, tiene una razón de ser, tiene una justificación, ¿sí? Tengo 2 hijas, lo entiendo claramente también, pero lo cierto es que el problema en la práctica es absolutamente latente, ¿sí? Hay varios problemas, el principal es el tema probatorio, o sea, hay una absoluta sustitución de la prueba y de la necesidad de probar por un enfoque o una perspectiva de género. Bajamos el estándar probatorio en ese tipo de procesos, desconociendo garantías constitucionales y legales, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. O sea, hay una absoluta sustitución probatoria, o por lo menos una inversión de la carga de la prueba también. De hecho, parte uno en la práctica con una presunción de culpabilidad en ese tipo de delitos, en ese tipo de procesos penales, y de hecho ser defensor en esos procesos, sobre todo cuando uno es hombre, también es una situación muy compleja, porque en muchos despachos judiciales lo confunden a uno con el cliente. De hecho, uno es un violador más o un agresor más, y no es poco usual el verse abocado a procesos disciplinarios cuando uno está ejerciendo una defensa en esos procesos, ante una solicitud normal de un aplazamiento para el recaudo de la prueba. Es fácilmente terminada en un disciplinario, y de hecho nosotros ya por política también, por lo menos sobre todo en algunas regiones del país, sucede más en provincia, donde hay un desconocimiento del juzgador, sobre todo cuando es mujer, de lo que ciertamente es y debería ser el enfoque de género. Nos hemos visto en la necesidad de presentar quejas disciplinarias contra los jueces también. Ya tomamos la decisión de hacerlo, porque de verdad muchas veces raya en lo absurdo y en lo autoritario la posición de algunos despachos judiciales. Entonces, el problema es la degeneración en la práctica, que tiene esa situación probatoria, tiene esa situación desde el punto de vista del ejercicio profesional, y lo que me imagino que también Carolina habrá visto muchas veces, lo que sucede en medicina legal cuando están haciendo ese tipo de entrevistas, es vergonzoso. Es que uno observa 7 o 10 o 15 preguntas, pero no te hicieron algo, pero no te tocaron ahí, pero estás seguro, hasta que el niño termina, inclusive es por darle gusto al entrevistador, diciendo pues sí. O sea, hay un tema de una inducción y de una sugestión al menor flagrante en esos procesos. Entonces, yo sí creo que es normal también en un sistema acusatorio, porque nosotros tenemos un sistema que es nuevo. Sí, nosotros creemos que lleva mucho tiempo, pero es un sistema que de verdad de 2004 acá es poco. Si uno estudia el sistema anglosajón, el surgimiento de las garantías en el derecho penal americano viene en la Corte Warren en los años 60, ¿sí? En los 70,
Es decir, después de 100 y pico de años de aplicación del sistema es que empieza a entender que se deben dar ciertas garantías y surgen los derechos Miranda, la regla Brady, etcétera. Entonces nosotros tenemos un sistema nuevo con un problema que yo siempre he manifestado con una Corte Suprema que tiene una mente inquisitiva. La mayoría de los magistrados por su edad están criados, ¿sí?, filosófica y jurídicamente en un sistema inquisitivo que han venido restringiendo lo que debería ser un sistema acusatorio adversarial y protegiendo dentro de ese mismo enfoque de género a la víctima y al fiscal en el proceso, como si todavía fuese un sistema inquisitivo. Yo espero que también cuando pasen unos 40 o 50 años, de pronto quienes vengan detrás de nosotros puedan ver un sistema un poquito más garantista, sin que ello implique que debamos apartarnos del enfoque de género, pero que el enfoque de género no se nos transforme en lo que, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido esa protección de derechos desde el punto de vista afirmativo, lo que sucedió con las universidades, que por reconociendo una desigualdad frente a las personas de raza negra, los asiáticos y los latinos, la Corte pretendió facilitar el ingreso a las universidades mediante unas acciones afirmativas, y hoy en día la Corte Suprema se aparta de eso ya por la degeneración que hubo en la práctica, que es un poco lo que ocurre con el enfoque de género, que las cifras, como dice Maite, son incuestionables y pues es evidente que eso ocurre y la construcción normativa está bien. Yo creo que el problema es más de cultura jurídica. Y no tiene que ver también, digamos, el hecho de que estas conductas se organizan y se generan como consecuencia del populismo punitivo y del lobby de las asociaciones, corporaciones, ONGs, etcétera, etcétera, y por el protagonismo legislativo, decisiones que terminan en normas que quitan beneficios y generan la desigualdad, la protección de la ley de unos frente a otros. Esto para referirme al hecho de que quienes sean procesados por decir algo, por delitos en donde supuestamente hay una víctima menor de edad, pues no puedan tener ciertos tratamientos desde el punto de vista de beneficios o otras cosas como los tiene el que comete otro tipo de conducta como un homicidio simple o como un concierto, etcétera, etcétera. Entonces, eso también influye en el imaginario del operador, para que siempre que se llegue con una conducta de este tipo, donde se denuncia a un hombre por la comisión de violencia de género, por la comisión de un acto sexual en menor, etcétera, etcétera, pues termine dándoles un tratamiento completamente desbordado desde el punto de vista de que no se revisa con el rigor correspondiente para establecer si efectivamente es necesaria o no es necesaria una medida privativa de la libertad. Y además quería, ya que se ha hablado del tema de masculinización, y creo que esto no le va a gustar a la doctora Maite, quería poner sobre la mesa, porque es evidente que todo esto ocurre como consecuencia de la masculinización. Y es que eso no es de ahora, eso viene de hace muchos años, de siglos, desde finales del siglo XIX. Es que estoy recordando una frase que a mí me gustaba mucho de Federico Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que dice: los hombres escasean, por eso se masculinizan las mujeres, y solamente es verdaderamente hombre aquel que puede redimir a la mujer en la mujer. Doctora Maite. Yo me río porque si tú partes de la base de considerar que solo los hombres son maquiavélicos, malosos, dañinos, perjudiciales, pues entonces por eso me genera curiosidad el comentario, pero no, realmente creo que estamos en un momento social y cultural muy distinto. De hecho, fíjate que muchas de las situaciones de violencia intrafamiliar ocurren entre parejas de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, claro, fíjate que ya no hablamos de hombres ni de mujeres, sino ya de muchas otras formas de familia, muchas otras formas de relación. El tema contra el hombre, obviamente, no creo que tenga que ver con el tema del movimiento feminista, no creo que tenga que ver con la delimitación de la identidad de género, pero sí estoy absolutamente segura que tiene que ver con
precisamente ese machismo estructural que permea y que existe todavía en todas nuestras interacciones. Entonces, el simple hecho de decirle a un hombre, ¿en serio va a denunciar violencia? Ya de una, fíjense que empieza a volver una realidad que incluso puede ser grave, Daniel, pues una cifra negra, porque la gente no va a terminar denunciando cuando los hombres son víctimas. Entonces, uno habla con los hombres y eso pasa muchísimo, muchísimo. Y creo que el problema más grave, más allá de esa masculinización y demás, sigue siendo el tema probatorio, sobre todo porque en esa falta de comprensión de lo que es tomar decisiones judiciales con identidad de género o con perspectiva de género, termina pasándose por encima de las garantías. Entonces ahora, basta la declaración de la víctima, y es una reiteración jurisprudencial que salió unas semanas, basta la reiteración de la víctima en el juicio, si es mujer mayor de edad, para emitir sentencia condenatoria. Ahí, cuando se abren ese tipo de situaciones que atentan contra las garantías fundamentales, pues empieza a ser más complejo pues ejercer una labor de defensa, que insisto, yo también estoy en el mismo sentido, la misma sintonía con Daniel. Estamos partiendo de una presunción de culpabilidad y así es muy difícil que el sistema sea objetivo y sea imparcial. Sí, claro, se invierte el principio y es lo que hemos venido, digamos, cuestionando. Pero ¿por qué se invierte el principio? Tenemos que apuntar, ¿por qué se invierte el principio? ¿Por qué el operador judicial no puede ser analítico, crítico, independiente y generar un derecho dúctil? Porque no es otra cosa. Aplique el principio que corresponde. Es que la naturaleza del hecho que se investiga o del hecho que se está juzgando no necesariamente tiene que determinar que deba una persona estar defendiéndose privado de la libertad. Entonces, volvemos a que efectivamente sí hay una problemática. ¿En dónde está? Pues tal vez no sea en la masculinización de la mujer, porque la masculinización de la mujer es consecuencia generacional, es consecuencia de muchos aspectos. Veía algo realmente preocupante, que aquí se invierten siempre las cosas, y no solamente en Colombia, sino en otros países supuestamente avanzados como Canadá, en donde un joven en un colegio es procesado, es perseguido, es atacado por el sistema por plantear que solamente existen dos géneros, el hombre y la mujer. Pero es que eso es una realidad, eso no es una verdad, eso es la naturaleza misma. Entonces, por afirmar esto, hemos invertido absolutamente todo en una corriente de género que yo creo que sí está haciendo mucho daño absolutamente en todo el modelo, y particularmente en el de la Administración de Justicia. Doctora Carolina. Bueno, varias cosas. Bueno, voy a empezar por lo último que dijiste, porque ahí sí voy a levantar la mano, y yo creo que hay una diferencia entre no existen nada más solo dos sexos, ¿no? Existen el sexo femenino, el sexo masculino, pero también biológicamente existen otros que dependen de la biología. Cuando es XXY, XYY, o sea, hay otras variaciones que son menos conocidas, pero existen otros. Ahora, en cuestión de género, existen más diversidad, y esto es una elección y una preferencia que hay que respetar. O sea, cada quien puede identificarse como quiera, o con la identificación y con el deseo. Yo creo que ahí no nos deberíamos meter en ese campo, porque me parece que podríamos tocar sensibilidades, y es un tema biológica y cultural y socialmente, ya eso está como establecido. Yo siento que ahí, ¿qué es la perspectiva de género? Es reconocer la individualidad y la vulnerabilidad en ciertas poblaciones, pero realmente qué tan capacitados estamos como profesionales para reconocer y para aplicar esa perspectiva, es donde creo que nos hace falta. Yo voy a decir varios puntos, no voy a profundizar, porque más que llegar a conclusiones es cómo podemos generar debates y abrir los ojos frente a cosas que están siendo reales. Uno, la responsabilidad de los peritos, psicólogos y psiquiatras en estos casos, porque es sobre nosotros, sobre los que recae la responsabilidad para que el juzgador tome decisiones. O sea, finalmente, sin psicólogos, sin psiquiatras,
No sé si en el fondo seríamos nosotros los que estamos generando estos problemas por nuestra falta de compromiso, no lo digo de todos, ¿no? Quiero hacer una claridad porque después me van a caer, porque hay gente muy buena, pero también hay mucha irresponsabilidad de algunos que por ganar plata dicen cualquier cosa y eso no es así. Los peritos son personas objetivas que se basan en la evidencia científica. Punto. No es lo que yo pienso, es lo que dice la ciencia y por eso es que uno estudia tanto, para poder orientar realmente los procesos. Y cuando falla el psicólogo, cuando falla el psiquiatra en sus opiniones, de ahí en adelante falla todo. Entonces, el perito no está de parte de la fiscalía, el perito no está de parte de la defensa, el perito es una persona imparcial que aporta su información para que se puedan tomar mejores decisiones. Y eso es lo que no hemos entendido. Pareciera a veces que medicina legal está de parte de fiscalía y nosotros los que estamos por fuera estamos de parte de la defensa. Eso no es así, porque yo muchas veces he dicho que no participo en un caso porque desde mi convicción científica creo que la persona debería tener su condena y entonces yo no voy a participar ahí. Entonces sí, primer llamado a los psicólogos y psiquiatras que actúan como forenses, mayor objetividad, mayor responsabilidad, mayor preparación. Los informes no pueden seguir siendo tan escuetos, tan poco profundos, y ni siquiera los informes porque eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que el perito diga en audiencia, en juicio. Eso es lo que vale, más allá del informe. Entonces, mucho cuidado con esto, porque nosotros estamos siendo irresponsables con lo que hacemos. 2, el número de denuncias probablemente es más alta, también porque los hombres no denuncian. Entonces, esa cifra negra también puede hacer que claramente hace 50 años probablemente la violencia real contra las mujeres existía. Hoy casi que les puedo asegurar que hay, pues no es que sea 50-50, pero no estamos tan lejos de las violencias que sufren los hombres de las que sufren las mujeres. Y yo en esto he encontrado como una constante en mi vida profesional. Los hombres cuando quieren vengarse de las mujeres las matan, así de fácil, porque no soportan el dolor de pensar que ella va a estar con otra persona. Las mujeres tenemos una cosa más cínica, somos más vengativas y nosotros los denunciamos para que se pudran en la cárcel. Esa es una realidad porque nosotros no los matamos porque a nosotros no nos interesa seguir con ellos. Nos interesa que esa persona tenga un sufrimiento permanente en vida y la cárcel es el mejor sufrimiento que uno le puede causar a otra persona. Porque yo prefiero morir a perder la libertad. Yo se los digo así. O sea, si alguien me quiere denunciar, mátenme, porque yo no me quiero ir para la cárcel. Así de fácil. Y yo creo que la mayoría de personas preferirían jamás pasar por una cárcel, y menos por una cárcel latinoamericana, por no decir colombiana. Tercero, los jueces toman a veces una inclinación y sí están sesgados por una perspectiva feminista, Maite. Porque he escuchado, tengo amigos jueces, que me dicen, Caro, es que yo condeno solamente por el miedo de la represalia y el escrutinio, ¿cómo se llama? Creo que estoy diciendo mal. El escrutinio social de pensar que van a decir, este juez favoreció a un hombre y desfavoreció a una mujer. Pobrecitas las mujeres, es que todas somos tan víctimas. Pero es que eso no es feminismo. Eso no es una perspectiva Maite, tú sabes que hay feminismos más radicales y feminismos más equilibrados. Y esto lo he aprendido mucho y voy a mandarle un beso a mi sobrina que tiene 16 años y ustedes no saben lo que me ha enseñado esa niña, que es feminista, pero es feminista. Yo le pregunto todo a ella sobre el feminismo y entonces estoy entendiendo que hay feministas que odian a los hombres y hay feministas que entienden que hay que modificar un poco estas formas de relacionarnos, que es una cosa diferente. Entonces los jueces les tienen miedo a salir en noticias, a que sean perseguidos por los medios de comunicación y a que los grupos feministas radicales también los persigan. Entonces dicen, en primera instancia yo mejor absuelvo y que sea el tribunal o casación el que absuelva. Y esto está pasando, ¿no? O sea, que absuelve en segunda instancia o en casación o en tutela. No, condena sería. No, por eso, condenan en primera para que absuelvan. Sí. Es una decisión pragmática, pero fíjate que está anclada en el miedo. Esos jueces son los que no debemos tener. Esos jueces son los que deben salir del sistema. Pero es que, bueno, no en serio, yo estoy dejando. Otra cosa.
Esto está generando un miedo en los hombres a relacionarse en general con todas las mujeres. El doctor Daniel tiene hijas, yo tengo hijos, hijos terminando ya adultos en realidad, 22 y 23 años, y todo el tiempo siento, Dios mío, cómo los protejo de no estar expuestos a una mujer que un día se levante y diga, los voy a denunciar. Porque así como defiendo a las mujeres y defiendo a muchas mujeres y protejo a muchas mujeres, porque tengo el don de ser una mujer con capacidad de pelear por los derechos de otras personas, también defiendo a hombres que pueden estar expuestos. Y no podemos seguir construyendo una sociedad basada en el miedo, ni de los hombres, ni de las mujeres, ni de todas las diversidades de género que existan en la vida. Otra cosa, perdón, para terminar. Pero hago una interpelación ahí. Sí deberíamos tener una sociedad basada en el miedo, pero en el miedo a hacer las cosas mal, a no aplicar la ley como debe ser. Ese es el miedo positivo. Exacto, no en el miedo a quedar expuesto falsamente. Y ahora súmenle a esto, ¿no? Que la Corte autorizó que cuando una mujer se sienta víctima puede denunciar en redes sociales y acabar. O sea, yo los casos que apoyo de hombres, todos tienen su vida destruida sin haber sido condenados, porque a todos en las redes sociales las mujeres les han hecho la vida cuadritos. De hecho, los hombres les temen más al escracho que al proceso penal. Exacto. Y esto es terrible. O sea, la Corte no debería permitir esto. ¿Cómo es que, si usted se siente víctima porque es mujer, pero hay de que un hombre hiciera también una denuncia pública de lo que le está pasando? A él sí, Dios mío, se le iría por difamación, por injuria, por calumnia, Entonces, estamos construyendo una sociedad que está desequilibrada. Yo creo que no somos iguales los hombres y las mujeres. Yo sí creo que hay diferencias, pero estas diferencias son en sentido positivo. O sea, tenemos habilidades, capacidades, competencias diferentes, que es lo que enriquece la sociedad. Pero debemos ser equilibrados en la forma en que acompañamos, juzgamos, procesamos y demás, porque todos los seres humanos merecen el mismo tipo de derechos y protecciones y a no sentirse vulnerables ni vulnerados. Y yo creo que esa sería, y los invito mucho, porfa, a reflexionar en los sesgos que tenemos cuando participamos, porque es que tenemos una responsabilidad. Que el común de la gente diga lo que quiera, pero nosotros como profesionales no nos podemos dar el lujo de seguir usando nuestros sesgos hacia las personas para influir inadecuadamente en las decisiones que se toman. Yo con eso termino mi participación. Fíjate que dices algo muy importante que ocurre en la operación judicial, en la puesta en marcha o en la activación del sistema penal, pero que es de la cotidianidad. Si nosotros miramos cuando hay una ruptura de una relación de pareja, la mujer siempre se justifica calificando y exponiendo lo que ella ve o cree ver en los errores del hombre, pero jamás ve los propios. Entonces siempre una relación se acaba por culpa del hombre según el criterio de la mujer. Y siempre lo va a por deviajear en el sector social, en el grupo social, en el grupo familiar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se refleja también ya en lo que estamos tratando. Entonces, ¿es un problema de qué? Es un problema de condición, es un problema de mentalidad, es un problema no sé en términos psicológicos o sociológicos cómo se pueda calificar. Pero de ahí viene, yo creo que todo este cuestionamiento. Lo dejo ahí pues planteado. Daniel, ¿quieres intervenir? Sí, 5 minuticos, no mentiras, 3 minuticos muy cortico. Yo creo que Carolina mencionó algo y sobre eso quiero retomar, pero no solamente es culpa de los psicólogos y de los peritos, es culpa también de los abogados. Porque la génesis de estos procesos, y hablemos de los casos en que el proceso es mal utilizado, pues es evidente que en muchos casos los hechos sí ocurrieron, pero hoy en día hay un gran porcentaje de casos en que se utiliza la justicia penal para dirimir conflictos de pareja, divorcios, etcétera, etcétera, etcétera.
Creo que el problema viene también de los abogados, no todos también, aclaro, pero la mayoría de defensores de familia hoy en día para solucionar, hablo de abogados que ejercen el derecho de familia, perdón, para solucionar un divorcio rápidamente, para obtener una victoria que reconozca o que quite la patria potestad de uno de los cónyuges, etcétera, etcétera, acuden a este tipo de señalamientos, sean de violencia intrafamiliar o sean de violencia sexual. No solamente viene desde el punto de vista de los psicólogos, sino viene también desde los colegas, que utilizan ese tipo de armas como estrategia para solucionar un divorcio contagioso o aprovecharse de un ánimo de venganza. Yo creo que ahí hay una situación que es supremamente delicada y sobre cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debería empezar a dar línea en ese aspecto. Segundo, creo que también el problema viene en gran parte en dos aspectos como tal del sistema que deben de alguna manera modificarse. El primero, yo creo que para que medicina legal tenga la posibilidad de ejercer una labor absolutamente independiente dentro del proceso, debe estar alejada de la Fiscalía General de la Nación. ¿Sí? No debe ser una entidad dependiente de la Fiscalía General de la Nación para que pueda ejercer una labor absolutamente imparcial y tranquila desde el punto de vista científico. Porque si bien es cierto que tienes autonomía presupuestal, administrativa, bla, 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 es un apéndice de la entidad en la práctica. Dos, los jueces no solamente le tienen miedo al estigma social y al estigma mediático, le tienen miedo a la fiscalía. Entonces, que la fiscalía pueda investigar al juez es muy difícil, porque cada vez que vemos una decisión en un caso emblemático, lo primero que hace la fiscalía es aperturar un proceso contra el juez. Y eso va generando mella. Hay algunos funcionarios judiciales que se paran en la raya, pero hay otros que dicen, no, yo que no va a ganar yo un prevaricato, una visita aquí a mi despacho, como decía Carolina, yo condeno y que resuelva el tribunal y que resuelva la corte. Entonces yo creo que eso también debe solucionarse, debe generarse ahí un tipo de independencia, ¿sí? Y un tercero que es absolutamente loco todavía en nuestro sistema, y es que ejercer la defensa, sobre todo en esos delitos sexuales y en esos delitos de violencia intrafamiliar, no solo ya por el enfoque de género, sino también por cómo es el sistema, es una situación de desventaja absoluta. No voy a volver al tema probatorio, no voy a volver al enfoque de género, sino que tú llegas como defensor, generalmente en un delito sexual, la defensa es única, ¿sí? Porque se está investigando a este padre o a esta mujer, porque yo también defiendo mujeres, porque también pasa, también hay padres locos, ¿sí? Hombres locos que utilizan este tipo de procesos, pero estás tú solo en el proceso y encuentras a un procurador que en el 90% de los casos repite como una lora la teoría del caso del fiscal, ¿sí? De verdad que el papel de la Procuraduría en el proceso penal, en muchos casos, no en todo, pero generalmente es vergonzoso. Tienes una víctima y tienes a un fiscal. Entonces tienes una situación en que estás en una desventaja con la perspectiva de género, con el tema probatorio, con las voces en contra en el despacho. Entonces también el juez, al momento de llegar a tomar una decisión, a veces hay que ponerse en los zapatos de él. Tiene un fiscal que va por un camino, el procurador que lo respalda, el apoderado de víctima que lo respalda, y allá está el pendejo del defensor tratando de haciendo señas y diciendo, mire, me están violando las garantías, mire, escuchen. Eso de alguna manera también hay que entenderlo. Hay que capacitar a los funcionarios de la Procuraduría de verdad para que entiendan su rol dentro del proceso penal, que no es simplemente el de repetir. Yo solamente una vez, y no recuerdo el nombre de ese procurador, siempre he querido hacerle un homenaje, que lo tuve en un proceso penal en Cali hace mucho tiempo, estaba empezando el sistema acusatorio. No era un tema de violencia intrafamiliar ni de violencia sexual, era un tema de responsabilidad médica. Y el procurador, cuando le dieron la palabra en los alegatos, de hecho yo era víctima, y cuando le dieron la palabra, él dijo, mire, la verdad, mi labor como Ministerio Público en este proceso me permite señalar que se respetaron las garantías de todos los sujetos procesales intervinientes, a la defensa se le respetaron sus derechos, a la víctima se le respetaron sus derechos, etcétera. Yo no me voy a pronunciar sobre la responsabilidad, yo estoy acá es para establecer que el proceso
estuvo acorde con los lineamientos generales. Señor juez, usted escucha ambas partes y decida. Así debería ser la labor. Así debería ser la labor de un ministerio público. No me he podido acordar el nombre de ese señor, pero eso debería ser un procurador o un personero. Y más en estos casos. Yo discrepo un poquito de esa postura, Daniel, porque el procurador es un interviniente más en el proceso y estamos de acuerdo que su labor no debe sujetarse solamente a repetir como una lora, como me dices, lo que aplique la fiscalía, o como se suele decir en el argot, a el famoso medallero, a lo que dice la fiscalía, sino que debe ir mucho más allá, ser proactivo. Y si está como interviniente, debes contribuir con la búsqueda de la verdad y la justicia, sea a favor de la teoría de la fiscalía o sea a favor de la teoría de la defensa, pero una intervención seria, responsable sobre lo que dentro de su apreciación y lo que conoció dentro del proceso pueda contribuir a darle una luz al juez. Entonces yo creo que ahí sí me aparto un poco de esa posición que solamente sea un garante del respeto de las garantías fundamentales, que también lo debe ser, pero debe asumir una participación proactiva dentro del análisis del caso que se ha sometido a escrutinio por parte del juez. Doctora Maite, ¿alguna consideración? Creo que se nos está agotando el tiempo, entonces, para entrar ya en el cierre de esta reflexión sobre un tema tan importante como es la libertad de los hombres que han sido denunciados falsamente. No estamos hablando, no estamos generalizando, de hombres que son denunciados falsamente por mujeres, por móviles, bien sea de intereses económicos dentro de un divorcio, bien por adquirir la custodia del hijo, bien por maltrato, y crean toda una situación alineada con sus menores hijos para atacar y buscar de esa manera venganza frente al hombre. No, Sergio, no me demoro, simplemente como para cerrar mi idea del programa. Lo primero es que lo que están diciendo frente a la Procuraduría no se yuxtapone, es decir, no es un contrasentido hablar de las garantías y hablar de la proactividad del procurador, porque precisamente él tiene que actuar en defensa, digamos, de ese respeto por las garantías de las partes intervinientes. Y en relación con el caso concreto, la verdad es que dos cositas muy, muy rápidas. Por un lado, lo que ya mencionaron mis colegas, o sea, realmente si todas las personas, partes e intervinientes del proceso penal se toman en serio su trabajo, pero sobre todo los peritos, ¿por qué? Porque los delitos sexuales, sobre todo, y los delitos de violencia intrafamiliar tienen una carga muy fuerte frente a la prueba científica, entonces sí es indispensable que estas personas se tomen en serio su trabajo y hagan informes o den declaraciones, y den declaraciones pues que sean serias en relación con lo que se está jugando ahí, que es la libertad de una persona, porque parece que no lo hicieran, pero aplica también para jueces, procuradores, defensores, representantes de víctimas, etcétera. Y por otro lado, en el mismo sentido, además, entender que una cosa es un proceso penal, jurídico penal, y otra muy distinta es un enfoque o énfasis sociológico de determinado fenómeno que puede estar afectando a la colectividad. Entonces, si somos funcionarios del sistema, tenemos que entender que nos regimos por la Constitución y por la ley penal, no más. Lo demás lo podemos dejar a un lado, y ese miedo que sienten los funcionarios en todas las latitudes frente al tema del escrache o frente al tema de la reacción social por parte de algún colectivo y demás es legítima, y además no debería ser así, porque los jueces no deberían tenerle miedo a la reacción social de sus decisiones, porque ellos solamente deben estar amparados por la ley. Entonces, en ese orden de ideas, sí entender que una cosa es un proceso penal, que otra cosa son los efectos sociales que se generan con los movimientos sociales, y obviamente, a pesar de que se pueden relacionar, no pueden permearse los unos con los otros porque persiguen fines distintos y se rigen por normas distintas. Con eso cerraría mi intervención. Gracias, Sergio. De acuerdo con lo que nos planteaba Carolina, pues estamos frente a jueces prevaricadores. Yo condeno por temor al reproche social y que sea el tribunal el que resuelva. Por favor, estamos frente a una administración de justicia que no está cumpliendo el objetivo que debe tener. Doctora Carolina, para el cierre.
Bueno, yo creo que tenemos muchas reflexiones para hacer. Aquí ya casi que hay que hacer una autoconciencia, un autolavado de una reflexión con uno mismo, cómo estoy actuando. Una última preocupación que yo tengo y a la que me enfrento con mucha consistencia es, estoy hablando como trabada, se note que es viernes, y es la credibilidad que generan los peritos de medicina legal y los que estamos del lado privado. O sea, a veces por el hecho vean, yo tengo maestría, especialización, doctorado, estudio como una loca, publico, dicto clases y voy a juicio y se presenta y no es por demeritar, pero realmente la experiencia aquí sí debería sumar. Un perito de medicina legal recién egresado que contrataron en medicina legal, pero como viene respaldado por medicina legal es más creíble. Medicina legal se equivoca, medicina legal comete errores. Los protocolos de medicina legal no todos están validados científicamente, significa que están reconocidos por ellos, pero no por una comunidad científica, porque si no estarían publicados en revistas, estarían publicados en documentos indexados y demás, sometidos al juicio social científico para poder tener mayor aval. Y yo sé que muchos de mis amigos de medicina legal me van a ahorcar, pero realmente aquí todos tenemos que hacernos más responsables con lo que hacemos. Y una invitación a los jueces de también creer en los peritos que vamos por parte de la defensa, que realmente estamos tratando de hacer bien nuestro papel, de ser imparciales y aplicar protocolos completos, serios, que se toman más tiempo, porque nosotros también podemos aportarle a la justicia. El perito no solamente le aporta al caso, sino que un buen peritaje puede tener un impacto sobre la justicia. Y entonces también nuestra responsabilidad ahí es trascendental. Y bueno, espero que realmente empecemos a ser más justos con hombres y mujeres, porque ambos necesitan la protección de la ley. O sea, yo debería sentir tranquilidad al ser hombre o al ser mujer, saber que alguien va a garantizar mis derechos, y no es porque el sentido común o porque es que es que yo socialmente, es que yo prefiero a las mujeres, entonces condeno a todos los hombres, sino realmente como yo realmente aporto para que haya una verdadera justicia. Ese sería como mi comentario final. Gracias, Carolina. Sí, efectivamente, pues, tenemos que cambiar los paradigmas y ese es un trabajo que nos involucra a todos, operadores, a la academia, a los gremios de abogados, a los colectivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerlo y cómo llegar a lograrlo? Es el reto, ¿no? Doctor Daniel. Un minuto ya que está haciendo hambre. Claro que se equivocan, tiene razón Carolina, o acuérdense de la nariz de Sigifredo, se tenían que haber ido todos de medicina legal y de la fiscalía. Vergonzoso, y eso pasa más de lo que uno cree. Eso es evidente, pero mientras se siga considerando por parte de los jueces que la fiscalía es de su mismo equipo y que medicina legal es del mismo equipo de la fiscalía, va a ser muy difícil que sea objetivo el proceso penal. Ahora, eso no es un mal solo en Colombia, existen en muchas otras latitudes. Y yo entiendo la posición de Sergio como ex procurador, pero lo cierto es que un sistema no es adversarial si es 4 contra 1. Eso es remonta. Chao. Vale, no, perfecto. Pero el sistema está y la ley está así, esperemos que se modifique y se reforme, pero mientras exista, pues debe ser totalmente proactivo y contribuir. Porque es que el procurador termina reemplazando al jurado de conciencia en el sistema acusatorio. Bueno, eso sería un tema para discutirlo en otro programa, que puede ser algo interesante para conversar. Por hoy vamos a concluir. Muchísimas gracias. Efectivamente, tenemos que trabajar en generar una nueva tendencia en la administración de justicia, en donde no existan sesgos y en donde no existan imparcialidades creadas por presiones sociales o por presiones mediáticas o por presiones de género, para que tengamos una administración de justicia real, efectiva, que apunte hacia la búsqueda de la verdad y a que las cosas se hagan en derecho. Yo creo que esa es la conclusión en la cual todos estamos de acuerdo y en línea, y esperemos que estas reflexiones pues contribuyan para que de una u otra manera quienes nos escuchan pues trabajen también mancomunadamente en generar un nuevo
un nuevo imaginario en ese sentido. Muchísimas gracias, Maite, Daniel, Carolina. Nos veremos en el próximo programa. A ustedes, mil gracias. Feliz fin de semana. Chao, chao. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.